un hermano más, English teacher. Entonces, los dejo con él. 8 o 10 minuticos. Él les va a hacer una pequeña, eh, vamos a ver el pasado simple, vamos a hacer un pequeño recorderis. Entonces, teacher, go ahead, Javi. Good morning, teacher. Thank you very much. Hello, guys. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Buenos Primero, días. ok, good morning. Alejandro, buenos días. Jessica, buenos días. ¿Cómo están todos? Bianca, buenos días. Muchísimas gracias. Teacher, thank you very much. Voy a darle una pequeña explicación rápidamente sobre el pasado simple para que recordemos cómo es que funciona. Entonces, tenemos aquí en la primera explicación donde dice last night week, tenemos el verbo walk encerrado, dice to the cinema. Abajo vemos, muchachos, esto que les estoy señalando en la parte azul, que tenemos el verbo pasado en su forma normal, que es el pasado simple, walk. Muy bien. Acá en esta segunda frase debemos de colocar el pasado en la forma correcta. ¿Alguien me puede decir cómo podríamos colocar el pasado del verbo stop en, el stop en pasado, en su forma correcta? Si alguien lo sabe. ¿Me podría? Stop it, muy bien. Pero entonces hay que agregarle algo. Esto debemos de duplicar. Doble P. Perfecto. ¿Por qué, Bianca, se debe duplicar la doble P? Ok, se debe duplicar la doble P porque todos los verbos monosílabos que terminen en consonante antecedida de una vocal, se duplica la última letra antes de agregarle la E y la D. Únicamente eso aplica para verbos monosílabos. Stop es un verbo monosílabo, por lo tanto aplica para duplicar la última consonante. Aquí en el ejercicio número 2, entonces debemos de transformar el verbo study, que está entre paréntesis, en su forma original al pasado. ¿Cómo sería? ¿Alguien que me pueda decir? Para este caso se va a cambiar la Y por la I latina y ahí sí le agregamos la E y la D para que quede al pasado. Esa sería la forma correcta de transformar este verbo que está en pasado simple. ¿Listo? Entonces, I studied for the exam for 3 hours. En la siguiente explicación, aquí en esta parte debemos utilizar, acá hay dos espacios. ¿Cuál sería el pasado simple del verbo be? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, Jessica, ¿lo sabe? ¿O Alejandro? Teacher, how many students do we have? Only this four? Here there are 5 students, but one is late. I don't know why. Because Okay. I want a student that he is repeated the screen. I don't know why he is the same. Okay. Juan José Espidia is lagging. Alejandro Yes. is twice. Chicos. Okay, let me see. Señor. Activamos las cámaras, por favor, chicos. Voy a tomar la foto para el colegio también. Pues, hay que Creo que yo estoy desde el celular, pues tú sabes que desde el celular no funciona la cámara. Alejandro Beltrán, ahí lo veo muy bien. Yo también, profe, estoy en el celular. Ok. Listo. Buenas noches, vamos, Buenas noches. Good night. Good evening, yeah. Ok, muy bien, Buenas noches, muchachos. profe. Ok. Ok. Juan José, buenos días. Bueno, entonces le seguía Tal explicando. vez no te habla por el internet. Es que le he estado fallando demasiado el internet en estos días. Ok, thanks, Jessica. Vale, profe.
Ok, muy bien. Entonces voy a terminar con la explicación rápidamente, muchachos, para dejarlos con el teacher Javier. Entonces, para el pasado el verbo be, entonces en el caso de Sally, que es ella, se debe utilizar el was. Y aquí en esta segunda parte, tenemos que transformar el verbo. Excuse me, teacher. No, Ok, I continue. Ok. Entonces, para transformar el verbo miss, que está en presente, lo vamos a colocar en el pasado simple. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es colocarle la E y la D. Acá en la siguiente frase, que es la número 5, debemos de colocar el verbo go. El verbo go en el pasado simple. ¿Alguien me puede decir cuál es el pasado simple del verbo go? When. When, bien Bianca. Se le nota que has aprendido mucho. En la número 6 debemos de colocar el verbo en pasado, o sea, la frase en pasada con el verbo work más la combinación de not, de la palabra not. Entonces, ¿cómo sería aquí en ese espacio? ¿Cómo lo agregaríamos? Acordémonos que debemos utilizar siempre un auxiliar que se llama did. Entonces, si sería did not work. Sería de esa manera. O si quieren hacer contracción entre did más not, entonces sería didn't. ¿Listo? muy bien. Aquí en la número 7, debemos de hacer una pregunta. ¿Cuál es el auxiliar que debemos utilizar para el pasado para hacer la pregunta? Pues vamos a utilizar también did con la primera en mayúscula. Did. Y el verbo lo colocamos en pasado. ¿Alguien me dice si lo colocamos en pasado o no? Sí, sí se coloca en pasado, bro. No, no señor, no se coloca en pasado, se coloca en forma simple, ya le digo por qué. Se coloca tal y como está ahí, ¿por qué? Porque el did que está apareciendo al principio es el auxiliar que está diciendo que la frase está en pasado. Por lo cual siempre, muchachos, cuando ustedes van a construir una pregunta en pasado simple y utilicen el auxiliar did, el verbo tiene que ir en su forma normal. No puede ir al pasado, solamente el verbo va en pasado cuando la pregunta está en afirmativa. Pero como en este caso es una interrogación, una pregunta, entonces debe ir el verbo en forma simple. ¿Ok? Aquí en acá en la número 8, tenemos cuál sería el verbo pasado de dream. Teniendo en cuenta que es un verbo irregular. ¿Cuál sería el verbo pasado de dream? El verbo pasado de dream es dreamed. Ah, sí, ya me acordé. Ok, listo Jessica, bien. Vamos con la número 9, ya vamos a terminar muchachos. ¿Cuál sería el verbo pasado del verbo meet? El pasado del verbo meet. Creo que se le quita una E. Perfecto, sería met, así. Muy bien. Y la última, una pregunta. ¿Cómo sería la pregunta acá en esta? ¿Qué auxiliar debemos de utilizar para esta pregunta? Did. Did. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a utilizar did, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. ¿Y el verbo lo pasamos al pasado? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no se pasa al pasado? No sé cómo explicarle, pero no se pasa el pasado, no se queda así simple, ¿no? Ok. Creo. Exactamente. Queda en su forma normal, fine. Pero ya lo voy a volver a explicar, ya lo había dicho. Cuando se formule una pregunta en pasado que se debe utilizar el auxiliar did, como está aquí, entonces el verbo tiene que ir en su forma simple. ¿Por qué?
porque el auxiliar did ya está indicando que la frase está en pasado. Entonces, por lo tanto, no debemos de transformar nunca este verbo en pasado cuando tenemos el did en interrogación, porque nos queda mal. Solamente se coloca el verbo en pasado, como por ejemplo la número 9, que está haciendo una afirmación. Ahí sí el verbo debe ir en pasado. Pero en pregunta nunca debe ir el verbo en pasado, porque el auxiliar did siempre es el que está ahí. Muchachos, ¿me están escuchando?